las transformaciones que hizo Jesús por medio de los milagros que le llamó señales en la vida de sus discípulos, en la vida de las personas que creían en Él. San Juan capítulo 6, versículos 16 al 21. Hijo, ponme la hora para que pueda ver. Creo que quitaron el reloj ahí. Dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una banca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Bueno, en esta señal nosotros encontramos un milagro acerca de una persona que está caminando en el agua, y este es el Señor Jesús que está caminando en el agua. Ahora, pero recuerde, todos nosotros queremos un milagro en nuestra vida. He conversado con varias personas durante estos días en cuanto a lo que necesitan. Una persona me llama desesperadamente durante estos días y me dice, se ha separado de su esposa o su esposa se ha separado de él y quiere que regrese a toda costa, que él está dispuesto a hacer todo, él tiene los hijos y la señora se ha ido a vivir a otro sitio cerca, pero durante toda esta semana esta señora le ha estado escuchando, él la ha estado mirando, ha estado llevándole algunas cosas, la señora tiene un corazón resentido y claro, él me habla acerca de su punto de vista y yo le digo, ¿y qué le has hecho? No, me dice, no. Yo le digo, tienes que haberle hecho algo. O sea, tú oras a Dios pidiendo de que Dios te la traiga, pero la verdad es que creo si quieres que la traiga, el que tiene que cambiar eres tú en algo. Si converso con tu esposa, porque él me ha pedido que lo haga, estoy seguro que la señora va a tener algo que decirme en cuanto a tu persona. Ahora, todos queremos milagros focalizados de acuerdo a lo que yo necesito. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que necesitas es realmente lo que necesita Dios? ¿O te has preguntado solamente que tú lo quieres, tú lo necesitas y ese va a ser un milagro para ti? Equivocación, equivocación. Esto no es así muchas veces y pues tenemos razón en decirlo, ¿verdad? Ahora, otra vez, San Juan, capítulo versículos 20, versículos 30 y 31, dice así, hizo Jesús otras muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito y por eso las estudiamos para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida, tengan vida. Entonces, una señal tiene propósito. Si tú pides una señal en tu vida es porque tiene un propósito. Salíamos, saludos de mi hijo André, de su esposa Taylor, manda saludos a ustedes. Y salíamos nosotros con mi esposa en estos días, íbamos a North Carolina y estábamos puestos en el avión allí y el avión demoraba un poco, casi todo fue rápido, pero pues no sé qué sensación tiene usted de estar en un avión. Pero qué bonito se siente estar en un avión. Estuve en cinco aviones esta última semana, en diferentes rutas. Y qué bonito se siente cuando el avión está en la tierra, ¿verdad? En tierra, ¿no? Qué diferente se siente cuando el avión está en el cielo, ¿verdad? ¿O no? Qué diferente se siente, ¿verdad? Qué seguro si se siente uno cuando está en la tierra. Y qué inseguro se siente uno cuando está en el cielo. Tienes que depender absolutamente de la pericia del piloto y de que el avión tenga una buena revisión técnica para que ese avión pueda aterrizar. Y cada aterrizaje es un tremendo triunfo. A propósito, los accidentes de avión son los que suelen suceder a menudo, pero la gente se mata más en tierra que en el aire. Entonces, el lugar más seguro en este sentido es un avión estacionado en la pista haciendo nada.
¿Por qué? Porque el avión fue diseñado ¿para qué? Para volar. De la misma manera como el avión ha sido diseñado para volar, nosotros fuimos diseñados por Dios para afrontar dificultades, para afrontar tormentas en nuestra vida. Sí, no me equivoco en decirles esto. Dios nos ha diseñado, ¿me entiende usted? Para eso. Pero déjeme decir que una cosa es que uno vaya a buscar el incidente o el accidente, y otra cosa es que uno se encuentre con una dificultad cuando nuestro propósito es obedecer al Señor. Y le voy a decir una cosa bien cierta: el riesgo proviene del obedecer y del confiar en el Señor Jesucristo, porque cuando tú lo haces, cualquier cosa te pasa. Parte del testimonio de hermana Rocío me escribió un chat, me dice: ayer que estábamos orando, ayer que todo estaba bien, y de pronto cuando regresó a la casa, algo le había caído en el ojo a Rubí, y el día viernes en la mañana ella se pasó haciendo ver en el médico, ¿verdad? Haciendo ver a Rubí de su vista. Ahora, y es cierto, cuando somos cristianos ya maduros, ya tenemos años en la fe, sabemos que cuando estamos y queremos obedecer a Dios, siempre va a haber algo que se va a oponer, ¿me entiende usted? Siempre va a haber algo que va a tratar de desanimarlo, que va a tratar de frustrarlo, que va a tratar de hacer todo eso. ¿Me entiende usted? Pero una cosa que es importante que nosotros podamos entender, que lo que tenemos acá en la palabra de Dios sea escrito para que nosotros sepamos quién es Jesucristo, ¿me entiende usted? Para que nosotros de alguna manera podamos conocer lo que Él da. Y la Biblia dice que Él da vida, que el creer en su nombre nos da vida, pero la otra cosa por la cual se escribió la Biblia es para que nosotros aprendamos a responderle a Él. Es maravilloso quedarnos en el avión y pensar que el avión está estático y no vuela, hasta que de pronto el avión empieza a volar y la actitud empieza a cambiar. Es maravilloso quedarse estático en la vida cristiana y no hacer nada y esperar que ocurran cambios, pero no hacer nada. Entonces nunca podremos probar para qué hemos sido diseñados. ¿Entiende lo que quiero decirle? Entonces, en esta historia vamos a ver 4 puntos necesarios e importantes. Primero que nada, esta historia habla de los discípulos. Esta historia habla de ellos, específicamente personas que estaban con Jesucristo los primeros, vamos a decir, el primer año. Había pasado un año más o menos que ya estaban con Jesús. Ellos habían visto la repartición de los panes y los peces, habían visto ya varios milagros, ¿no? Varias señales, y Jesús les seguía enseñando, y usted se va a ver toda la tónica de enseñanza que tiene Jesús está dirigida a ellos. Jesús no está alcanzando personas para el reino solamente. Jesús está entrenando a estas personas, y Jesús espera que estas personas reaccionen y respondan de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Entonces vamos a ver dónde estaban ellos, vamos a ver qué estaban haciendo allí, vamos a ver qué vieron ellos, y vamos a ver cómo respondieron ellos, que es exactamente qué es lo que debemos hacer nosotros. Primero, ¿dónde estaban los discípulos? San Juan capítulo 6, versículo 17 dice: y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora, otra vez, estaban, dice la Biblia. Ahora, ¿qué había pasado en el between, en el antes o el después? La repartición de los panes y los peces había sido asombroso, un milagro absoluto. La gente estaba satisfecha por haber comido, pero allí estaba Jesús con su gente, y de pronto ellos dicen: tenemos que pasar al otro lado. El libro que estamos leyendo de Juan no nos da tantos detalles como los otros libros de Marcos y Mateo, y hasta Lucas habla un poquito de esto, ¿verdad? Pero dice que ellos estaban, dice la Biblia, ellos estaban en medio de una tormenta en el mar de Tiberías o en el mar de Galilea.
Ahora, quiero que entiendan que no era una tormenta así como que nosotros miramos un viento de más o menos 40 millas por hora. Los vientos son aproximadamente de más de 100, 150 millas por hora. Los vientos son tremendos. Y como esa es una ensenada, entonces los vientos que vienen en diferentes lugares chocan en las rocas y los vuelven, y los vuelven a retraer, de tal manera que los botes se quedan, están en una envoltura. Es como decir, las olas los envuelven a los botes y es atroz. Y eso se repite en el mar de Galilea hasta estos días. Pero lo cierto es que estos vientos son tremendos. Esta era una tremenda tormenta. La Biblia dice, Mateo dice que esto era más o menos de medianoche. Era más o menos medianoche, era la cuarta parte de la noche. ¿Me entiende usted? Más o menos va a ser entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Me entiende usted? Entrando en la madrugada, como dice el versículo. Ahora, que es importante que usted entienda todos estos detalles. Alguien dice que los momentos más oscuros de la noche son los que preceden al amanecer. Otras personas dicen que a las 3 de la mañana es el momento espiritual, donde el mundo de los espíritus se levanta y en donde Satanás trata de atrapar a la gente con toda su astucia, ¿verdad? Entonces ellos estaban en un viento muy fuerte, ¿no? Y en un mar agitado. Ellos realmente estaban en medio de un huracán. ¿Me entiende usted? Ahora, habían habido, como dije la vez pasada, dice la historia de los 5,000 personas y 5 panes y 2 peces, que realmente son 15,000 personas aproximadamente, ¿no? Y esto es lo que había pasado. Ellos posiblemente venían conversando acerca de las cosas que habían visto. El segundo punto es, ¿por qué estaban allí? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué estaban allí? Bueno, San Juan 6:16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca, eso lo hemos visto, iban cruzando hacia Cafarnaúm. Por si acaso, Cafarnaúm era la casa donde se encontraba, era la casa de Jesús, era el pueblo de Jesús. Ahora, entonces, aquí tenemos que entender dos cosas. Primero, ¿dónde estaban ellos? En una tormenta. Estaban en una barca en medio de una tormenta. ¿Está claro? ¿Dónde estaban? En el mar, en medio de una tormenta. Ahora, vamos a responder la pregunta, ¿por qué estaban allí? Bueno, como usted habrá visto, San Juan 6:16 no nos dice el por qué. No nos dice el por qué. Pero vamos a ver un poquito qué tiene que ver esto con lo que voy a decir y les voy a decir el por qué. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. ¿Me entiende usted? Ahora, lo que quiero decirle es esto, que las leyes de la vida se van a aplicar a todos nosotros. ¿Me entiende usted? Si llueve, si sale el sol, todos nos quemamos. Si hay hambruna, todos vamos a padecer hambre. Si hay una plaga, si hay un COVID, todos vamos a sufrir de COVID de alguna manera, ¿me entiende usted? Y esto no distingue a cristianos de otros, ¿me entiende usted? O sea, Dios no nos ha prometido que por el hecho de ser cristianos, no nos vamos a mojar, o no nos vamos a quemar, o no nos vamos a enfermar, para nada, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos suelen tener accidentes, ¿me entiende usted? Yo no creo que haya una estadística que diga estos cristianos no tuvieron ningún accidente por esta razón. Puede haber, pero no lo encuentro. Entonces, otra vez, sucede que la vida es dura para todos nosotros en todas las situaciones. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Como dice Mateo 5:45, Él hace que salga el sol. ¿Sabe lo que quiero decir eso? Quiero decirle que Jesús, porque está hablando de Jesús, es el que permite las tormentas. Jesús es el que permite las tormentas. Si usted en algún momento ha pensado que se encuentra en una encrucijada,
Si usted en algún momento ha pensado que se encuentra morir, si usted en algún momento se ha sentido de tal manera devastado, angustiado, desorientado, aturdido, frustrado, déjeme decirle que Dios ha permitido que pase eso en su vida porque Dios tiene una razón. No estoy diciendo que Él provoca las tormentas, estoy diciendo que Él las permite, ¿me comprende usted? Estoy diciendo que las permite, quiero que me entienda esto, ¿me entiende usted? No estoy diciendo que Él las autoriza, estoy diciendo que las permite, porque acabo de decirle que las circunstancias de la vida son para todos iguales, ¿me entiende usted? ¿Está claro, verdad? Ahora, la otra cosa que tengo que decirles es que en Mateo capítulo 14, versículo 22 encontramos esta expresión. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, a Cafarnaúm, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué multitud? A esa multitud que había comido 5 panes y 2 peces. ¿Me entiende usted la figura? Marcos capítulo 6, versículo 45 dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En otras palabras, Jesús metió a sus discípulos en la barca para que vayan al otro lado sabiendo que va a venir la tormenta. Lo que quiere decir que Él provee las tormentas. Él provee tormentas. Él provee tormentas. No estoy diciendo que las hace. Él provee tormentas. ¿Me entiende usted? Han habido, en la Biblia hay muchas tormentas que son su idea. Salen de Él. ¿Me entiende usted? Entonces, otra vez, Jesús sabía de las predicciones del tiempo, las predicciones del clima, y Él sabía exactamente lo que los discípulos tenían que enfrentar. ¿Me comprende usted? Y por eso los hizo entrar en la barca. ¿Entiende usted? Ahora, de pronto nosotros decimos confiar en Jesús. Nosotros, como ellos. Y de pronto nos encontramos envueltos en una circunstancia que nunca hubiéramos pensado. ¿Me entiende usted? Entonces, ¿qué pasa con esa confianza que tenemos en Jesús? A veces se nos quita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas crisis que tenemos, ¿no? Es el momento en que nosotros debemos aprender, es el momento en el que nosotros vamos a obtener las mejores lecciones y a veces no aquilatamos eso en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Claro, porque no nos gusta sufrir. Claro, porque no queremos tener crisis, pero es necesario para nuestro crecimiento y por eso decimos que Él provee las tormentas. Entonces, muchas de las circunstancias en nuestra vida han sido provistas por Él porque fue su idea. Pero déjeme decirle otra cosa en cuanto a las tormentas. La Biblia dice que de alguna manera no solamente Él provee las tormentas, sino también Él calma las tormentas. Lo que quiere decir que Él nos protege en las tormentas. ¿Me entiende usted? Nos protege en las tormentas. No quiere decir, escúcheme bien, que nos protege de las tormentas. ¿Entiende la expresión? No quiere decir que nos protege de las tormentas. Quiere decir que nos protege en las tormentas. Para que entiendas la protección de Dios, necesitas estar en medio de una tormenta. ¿Me comprendes? Entonces dice la Escritura en alguna parte ahí que cuando Él estuvo dormido, los discípulos estaban ansiosos y de alguna manera ellos estaban hablando. ¿Y por qué? Y después el Señor Jesús se despierta y le dice, y calmó la tormenta. ¿Por qué? Porque Él nos protege en las tormentas. ¿Ok? Ahora, yo no sé cuál será tu tormenta en este día. Posiblemente tengas vergüenza de decir tu tormenta. Ese es un punto en contra tuya. ¿Me entiende usted? Porque cuando uno tiene vergüenza de decir su tormenta, su problema, su crisis, lo que uno está diciendo es,
no tengo razón de estar en esta situación. O sea, estoy en esta situación, yo no sé por qué. Estoy en esta situación y no merezco estar en esta situación. Entonces a veces lo que uno está haciendo, y disculpe la expresión esta, a veces es como escupir al cielo y saber que te va a caer. Porque le estás diciendo a Dios, Dios, yo no merezco estar en la condición que estoy. Y Dios te va a decir, tú sabes, tú todavía no entiendes por qué estás allí. Entonces, estos discípulos tenían esa dificultad. Estos discípulos no entendían por qué está sucediendo esto. La tercera cosa que encontramos acá es qué vieron los discípulos. Y esto es lo interesante. Ya hemos visto en dónde estaban. Estaban en el mar en medio de una tormenta. Ya hemos visto qué en sí, qué estaban haciendo, ¿no? En sí, qué estaban haciendo, ¿no? Ellos estaban ahí porque Dios, Jesucristo los había enviado. O sea, ellos no estaban por su gana. Jesucristo los envió y hemos dado versículos así. La tercera cosa es qué vieron los discípulos. ¿Qué vieron los discípulos? San Juan 6:19 dice así. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, caminando sobre el agua y se asustaron. ¿Quién no se va a asustar? 5 o 6 kilómetros es una distancia para que el ojo humano tenga algunos desperfectos. Más que en ese tiempo no habían lentes. San Juan 14:26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Aterrados. Yo me imagino los gritos, me imagino la desesperación. Y ellos gritaban fantasma. Ese es un fantasma. Gritaban de miedo. Cuando un judío grita es horrible, es un chillido, es un chillido escarnecedor. Había alboroto, había pánico, había todo eso allí en medio del mar, en medio de la tormenta, y estaban cansados de haber remado, y ahí se acerca un fantasma. Eran más o menos, dice la Escritura, entre las 3 y 6 de la madrugada. ¿Me entiende usted? Ahora, otra vez, ¿qué tenemos acá? De pronto él habla y él dice, soy yo. Cálmense. Soy yo, cálmense. Yo soy el que los puse en el bote. Yo soy el que los empujé hacia el centro del mar. Yo soy. Cálmense. Y obviamente esto cambió todo. Ahora, los discípulos no están relacionando el poder que tenía Jesús de haber alimentado a 15,000 personas. Ellos se aterraron por un momento y cuando escucharon yo soy, eso cambió completamente todo. Ellos tenían razón de tener miedo, claro. Pero ellos ahora tenían una buena razón para no tener miedo, claro que sí tenían una buena razón, porque yo soy el que acabo de alimentar a todas estas personas. Yo soy. Entonces, otra vez, en ese momento yo me imagino, y digo me imagino, porque cuando hay tormentas, hay lluvia, hay viento, hay rayos, hay truenos, hay olas, y todas estas cosas estaban por encima de las cabezas de estos discípulos, ¿me entiende usted? De pronto lo ven caminando a Jesús en el agua. Y esta es una escena muy preciosa. Esta no es una escena que tiene que ver con ciencia ficción, esta es una escena real, ¿me entiende usted? Porque se imagina a Jesús en medio de la tormenta, caminando en medio de las olas. Aquellas cosas que podían hundir el barco a él no le hacían daño. Entonces, ¿cuál era la causa de su miedo? ¿Me entiende usted? Otra vez, la lógica es esta. Jesús podía controlar todo aquello que los discípulos tenían sobre sus cabezas. Ahora, otra vez,
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25, dice lo siguiente. Escuche. Porque es preciso, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo, ¿de qué? De sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Interesante. El último enemigo que será destruido es la muerte. La muerte será sometida a su dominio. Los discípulos estaban aterrados por la muerte. Los discípulos estaban aterrados porque de pronto ellos perdieron la esperanza en la vida de acuerdo a las circunstancias que estaban pasando. Pero debajo de los pies de Jesús todo estaba en calma, porque Jesús tiene dominio sobre la muerte. Y esto es algo precioso, ¿verdad? Porque el último enemigo en ser destruido va a ser la muerte. Y otra vez, ¿cuándo Jesús destruyó la muerte? Cuando Jesús resucitó de los muertos. Y porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, la muerte que nos amenaza, la muerte que nos acecha, está debajo de los pies de Jesús, porque Jesús venció a la muerte. ¿Está de acuerdo con eso? Entonces no le tengamos miedo a la muerte. Pero ocurrió otra cosa interesante también. Efesios capítulo 1, versículo 22, para confirmar la teoría que les digo, es esta. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esta parte me gusta, esa parte es interesante. Dice que todas las cosas las sometió debajo de sus pies. En dos palabras, Él tiene autoridad. Debajo de sus pies están sometidas todas, pero todas las cosas que tú te puedas imaginar. Y en razón a eso dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. Ahora, por eso hay una iglesia. Y por eso es necesario mantener la iglesia. ¿Por qué? Porque otra vez, la iglesia celebra y representa la resurrección de Jesús. Usted, la mayoría de ustedes, sin excepción, está acá porque entiende que Jesucristo resucitó. Y si usted en esta noche no entiende esa resurrección, usted le tendrá miedo a la muerte. Pero aquellos que entendemos que Jesús resucitó, sabemos que estaremos con Él y viviremos con Él por todo el tiempo. Ahora, no solamente eso. Job, capítulo 20, versículos 22, ¿lo tienes ahí? Mira, déjeme ayudarle a pensar lo que decía Job. Job, en el capítulo 30, versículo 20, dice, si clamo a ti y no me oyes, me presento y no me entienden. Jesús está en una tormenta, Job, usted ya sabe lo que tiene sarna, está desvalido, la gente lo dejó, perdió sus hijos, etcétera, etcétera. Job 30, 22, 24 dice, me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en el mar y devolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada todo viviente, mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando Él los quebrante. Interesante, Job ya vivía esta experiencia, ¿me entiende usted? Ya vivía esta experiencia. Ahora, otra vez, entonces ahora todo está bien para ellos, no, faltaba algo más. Entonces, vamos a recapitular. ¿En dónde estaban? ¿En dónde estaban los discípulos? Estaban en una tormenta, ¿no? ¿Por qué estaban allí? Porque Jesús los puso allí. ¿Qué vieron ellos? Un fantasma. Pero la verdad, lo que ellos vieron es la muerte. Ellos vieron que la muerte venía, ¿me entiende usted? ¿No? Y cuando Jesús dijo, yo soy, entonces ellos tuvieron calma. Ahora, la cuarta pregunta aquí es, ¿cómo respondieron los discípulos? ¿Cómo respondieron los discípulos? San Juan 6:19, antes de pensar en esto, déjeme darles una idea de lo que pasó acá. Entonces, y esto lo van a narrar solamente algunos libros, Mateo lo va a decir, ¿no? Mateo 14:27, ¿qué cosa dice? Pero Jesús dijo enseguida, cálmense. Los discípulos decían, es un fantasma. No, yo soy. Y Jesús dijo enseguida, cálmense.
a ustedes, ¿ah? Yo soy. No dijo calma la tormenta, dijo cálmense ustedes. ¿Me están escuchando? Ustedes que creen en mí, cálmense, yo soy. Y le da una palabra acá, el versículo, aparece una palabra, dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Tengo control sobre todo, todo lo tengo debajo de mis pies. Entonces, aquí viene el respondón. Aquí viene el que siempre está hablando algo. ¿Cómo se llama? Pedrito. Entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Interesante. A veces no sé si Pedro es intrépido o estúpido, pero lo cierto es que se parecen, ¿verdad? Pero pues él quería determinar. Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Entonces, ¿qué cosa dijo el Señor? Pedro, ven. Ahora, yo me imagino, esto está en el verso 29, el Señor Jesús le dijo, ven. Ahora, yo me imagino que Pedro se maravilló. Pedro agarró, miró su vista y la puso en 3X o 4, no sé, 4D. Lo puso y miró así. Dijo, este Señor está caminando en el agua y el mar no le hace nada. Señor, si tú eres, manda, yo voy. El Señor le dijo, ven. Y Pedro, ¿qué cosa hizo? Fue, ¿no es cierto, no? Fue. Él agarró, sacó su patita de la barca y sacó la otra patita y según la historia dice que él comenzó a caminar. Y si te das cuenta, la Biblia nos dice que camina en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Ahora, es interesante, Pedro es un pescador. Pedro no era la primera vez que estaba en una barca. Pedro tenía experiencia en tormentas. Y dice acá que al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Ahora, entiendan la figura. Él sale de la barca, está completamente convencido de que allá está el Señor Jesús. Y él, por ese convencimiento, dice la historia que camina en dirección a Jesús. No quita sus ojos de Jesús y camina en dirección a Jesús. Y dice la historia que él comenzó a caminar. Pero al sentir el viento, que él ya estaba acostumbrado a eso. Al sentir el viento, él otra vez volvió a pensar en él. Es decir, cambió la dirección que tenía y pensó en él. Pensó en él y comenzó a hundirse. Mire, eso habla de microsegundos. En microsegundos, una persona que decía tengo fe puede perder la fe. En microsegundos. Porque él estaba convencido, pero comienza a caminar, pero de pronto en microsegundos él se fijó en él, a pesar que tenía experiencia, y gritó, sálvame, sálvame. ¿Me entiende usted? Él hizo lo imposible, caminar en el mar. Pero cuando puso su confianza exclusivamente en Jesús, cuando dejó de mirar a Jesús, él comenzó a hundirse. ¿Me entiende usted? Cuando dice sintió el viento fuerte, quiere decir que él desvió sus ojos de Jesús. Y ese es el problema. Eso es lamentablemente su problema. El problema, ¿no?, fue tener miedo. Tener miedo. Porque tener miedo implica no tener confianza. Jesús le dijo, cálmense, no tengan miedo. No tengan miedo.
No tengan miedo. Yo he provisto este problema, yo he provisto esta crisis en su vida, yo he provisto esta circunstancia, yo he provisto esto, yo tengo mis razones. Ustedes no están aquí porque yo quiero. Todo lo que ustedes han aprendido, ahora solamente les queda hacer una cosa. Cálmense, no tengan miedo. Yo tengo control sobre eso. Yo tengo control sobre eso. Y por eso la gran respuesta de Jesús le dice: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Tu problema no es tu crisis. Tu problema no es la dificultad que estás pasando. Tu problema no es ese. Tu problema es algo mucho más importante, que no confías en mí. No confías en mí. Tú tratas de arreglar tu problema como tú quieres. Tratas de arreglar tu problema como a ti te da la gana. Tú dices que crees en mí, pero realmente cuando debes de creer, inmediatamente das un paso a torcer. Pides la opinión de todo el mundo, pero no escuchas lo que yo te digo, no escuchas lo que digo en tu palabra. Por lo tanto, tú no crees en mí. Y ese es el único problema. Marcos capítulo 6, versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Inmediatamente, cuando Jesús subió al punto central de su problema, el viento se calmó y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Y el problema es que ellos no habían aprendido la enseñanza de que Jesús es el preveedor. Jesús prevé, provee, proclama. Jesús quiere que nuestra vida tenga una razón y un propósito en Él. Pero acá hay una cosa que me parece que es importante. Porque ahí estaban los 12, ¿no? ¿Cuántos discípulos eran? 12, ¿verdad? Pero uno se tiró, ¿no? ¿Quién se tiró? ¿Y qué hacían los otros? Yo me imagino a este perito, Pedro, me imagino cuando el Señor le da la mano y lo saca. ¿Y cómo sale Pedro? Empapado, ¿verdad? ¿No? Empapado, ¿verdad? Y Jesús lo saca y dice: vente para acá. Oye, Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y posiblemente Pedro estaba ahí: oh, Señor, no debía haber dudado. Y la Escritura dice que regresaron, ¿verdad? Pero ¿quién aplicó la enseñanza de Jesús en su vida? ¿Los 11 que se quedaron en la barca sentados sin hacer nada? ¿O Pedro? Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿no? Alguien dijo: habían 11 cabezas secas y solamente había una cabeza mojada, capaz de meterse al mar más bravo en el nombre de Jesús. Sí, es cierto, Pedro tuvo dificultades, sí. Pero nosotros vamos a ver a Pedro en todo un proceso de crecimiento en su vida, de tal manera que él llegó a ser hasta la persona, el proclamador principal del Evangelio de Jesús cuando Jesús se fue al cielo. Ahora, yo no sé si esa es tu historia o la mía, pero cuando uno viene a Jesús, uno no viene a tener solamente una vida en calma. Cuando uno viene a Jesús, uno viene a la guerra. Alguien me decía el otro día: pastor, usted no sabe, pastor, es tan difícil invitar personas porque la gente no escucha, la gente no aprende. Hace 2 días el devocional estuvo tremendo. El devocional que estuvimos leyendo estuvo bonito, muy bonito. Y ahí había una expresión en el libro de Lucas que dice: busquen a las personas y tráiganlas, porque Jesús quiere llenar su iglesia, ¿no? Dice: esfuércenlas, dice la Escritura más antigua.
Ahora, no quiere decir que tú agarres y tú las fuerces. Quiere decir que tú utilices el amor, la prudencia, la constancia. No me invitó allá, pues su problema. No. O no me aceptó la invitación, eso es su problema. No, no quiere decir eso. Quiere decir que uno sea persistente, quiere decir que uno tenga la paciencia para volver y volver y volver. ¿Por qué? Porque Dios quiere a esa persona, si no, no la pusiera en tu camino, ¿me comprende usted? Pero puedes elegir quedarte en el avión quieto, ¿no? O quedarte en el bote como los otros 11, ¿no? Porque obviamente no te quieres mojar. ¿Quieres elegir no ser como Pedro o de repente quieres ser como Pedro, ¿no? Tirarte al mar y bueno, y tratar de caminar en fe. Es lo que dice la Escritura. Dice 1 Pedro 4:12. Mira lo que dice Pedro. Es interesante. Después de haber aprendido todo esto, Pedro escribe en 1 de Pedro todo un libro en cuanto a las tormentas de la vida. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, no te sorprendas. Pero pastor, usted no sabe cuál es mi problema. No, pero Dios sí. Pero pastor, usted no sabe. Yo trato, yo quiero, pero no hay un milagro, no existe el milagro que quiero. Sí, ¿eso qué te provoca? Ansiedad, frustración. Déjalo en mis manos. Te digo a ti que creas. Y no te digo que creas lo que quieres creer, te digo que confíes en mí. Yo lo haré. Pero necesitas tener calma. Necesitas saber esperar. Hermanos, es muy fácil estar en un avión que puede volar, pero está parado. Uno siente mucha confianza. Y cuando empieza a volar, solo tenemos que pensar que el avión fue diseñado para atravesar los grandes vientos y los grandes mares. Hermanos, nosotros hemos sido maravillosamente diseñados para afrontar las distintas tormentas en nuestra vida. ¿Me comprende usted? Solamente usted tiene que aprender a confiar, a no tener miedo y a entender que eso que a usted le asusta, Jesucristo lo tiene debajo de sus pies. Y por eso, cuando oramos, arrodillamos nuestro corazón o nuestras rodillas y nos sometemos debajo de sus pies para que Él tenga control sobre nuestra vida. ¿Cuál es su mayor tormenta? Le pregunto. ¿Cuál es su mayor crisis? Le pregunto. ¿Qué cosa es lo que usted cree que usted no puede resolver? Le pregunto. Hoy aprenda. Hoy determine. Hoy aplique esta enseñanza a su vida. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo allí? ¿Por qué estás allí? Pero Dios quiere una respuesta. Y la primera parte de tu respuesta va a ser, Señor, necesito regresar a mi tiempo de relación contigo. Te he explicado y te he dicho muchas veces, Dios no te quiere en una religión. Primeramente, Dios te quiere en una relación. Y segundo, cuando estableces esta relación personal con Cristo, entonces determina hacer las cosas que debes hacer. Muchas personas me dicen, o muchas personas, voy a decirlo así. Alguien me preguntó, ¿por qué se van algunas personas de la iglesia? Les voy a decir por qué se van. Se los voy a decir. Porque hay muchas personas que dicen que son cristianos y quieren hacer lo que quieren, pero no quieren hacer lo que Dios dice que hagan. Porque cuando hay que levantarse, hay que servir mesas, cuando hay que levantarse, hay que preparar comida, cuando hay que levantarse, hay que predicar, cuando hay que levantarse, hay que limpiar el templo, cuando hay que levantarse, hay que orar, cuando hay que levantarse. No, Señor, que sea a la hora que yo quiero, que sea en el momento que yo quiero, que sea con quien quiero. Y si no es a la hora que yo quiero, entonces no estoy. ¿Se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta?
Hey, vamos a ponernos de acuerdo para hacer tal cosa. Ah, pero ¿a qué horas? A esta hora no puedo. A esta hora duermen. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios es el genio de la lámpara de harina? Así no funciona la iglesia. La iglesia funciona con gente dispuesta. La iglesia funciona con una voluntad a disposición de servir al Señor en todo momento. Eso nos une, hermanos. El amor nos une. Pero no el amor entre nosotros, sino el amor que nosotros le tengamos a aquel que tiene todos nuestros problemas debajo de sus pies. ¿Cree eso? ¿Cree eso? Vamos a cantar. Nos ponemos de pie.